el Señor. Oh amantísimo Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, presentando a tu sierva, Señor, esta mujer, Padre, que ahora trae el alimento, trae, Señor, aquello con lo que nosotros nos vamos a fortalecer en este día, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a la pastora Kenia Sabino, bendito Dios, con este tema, Dios despierta a su pueblo. Eso es maravilloso, Padre, porque hay mucho pueblo, Señor, que todavía está dormido, Padre. Hay tantas cosas sucediendo a nuestro alrededor y el pueblo todavía duerme. Pero esto es un tema, Señor, que nos va a despertar, que nos va a poner esa alerta todavía aún más fuerte, Padre. Oh bendito Dios, en tus manos la ponemos, ponemos todo su ser, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Llénala de tu espíritu, Señor, y que cada palabra que salga de su boca, Padre, salga desde el trono de tu gracia, Señor. Sabemos que desde ya tú has puesto esa palabra y esa palabra nos va a hacer, Señor, reflexionar y nos va a hacer actuar, Padre, y ponernos en la brecha, bendito Dios, para confirmar una vez más lo que nosotros tenemos que hacer, porque así tú lo has enviado. Gracias, bendito Dios, en tus manos la ponemos. Llénala de ti, Señor, llénala de ti. Que ángeles acampen alrededor de ella en esta hora. Bendito Dios, aleluya. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te hemos clamado. Amén. Como ya nuestra hermana Julia me presentó y la conozco de este ministerio, si podemos ya decir así, ¿verdad? A través de la hermana Sibet que me habló. Y para mí es un placer estar con ustedes esta mañana y veo que hay un muy lindo espíritu de amor, de unidad, que realmente es lo que necesitamos en un tiempo como este, un tiempo donde tenemos tantos desafíos, pero que necesitamos tener nuestro enfoque en el Señor. Y orando, sí recibí compartir con ustedes el tema Dios despierta a su pueblo. Se encuentra en la palabra del libro de Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 12 al 15. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por medio de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Yo quiero hablar de tres acciones muy importantes que se trata de esta palabra del despertar. Y es las tres acciones que tiene que ver. Dios despierta a su pueblo con su espíritu para, número uno, escuchar su voz. Número dos, para descubrir su voluntad. Y número tres, para hacer su obra. Entendemos que siempre que el Señor en un tiempo o en una etapa despierta a alguien clave, Dios despierta siempre un líder clave con un propósito. Y vemos aquí tres acciones importantes. Número uno, escuchar su voz. Número dos, descubrir su voluntad. Y número tres, hacer su obra. Yo quiero primeramente hablar un poquito del punto histórico que tiene que ver con el profeta Ageo, y entendemos que el profeta Ageo es uno de los profetas menores. Ustedes saben que para mayor facilidad los eruditos o los teólogos clasificaron, ¿verdad?, la Biblia en lo que son los capítulos, versículos, para mayor facilidad de su estudio.
Y cuando hablamos de los profetas mayores y profetas menores, no es importancia, no tiene que ver con la importancia del mensaje, sino con la cantidad del volumen de libros que ellos escribieron. Entonces, Ageo solamente vemos que aquí hay 2 capítulos, pero vemos que el asunto aquí, para hablar un poquito del trasfondo histórico, es que ya el pueblo tenía que regresar a, a Judá después de 70 años de cautiverio que profetizó Jeremías, lo podemos ver en Jeremías 25:10, pero también en Jeremías 29, del 10 al 12, el profeta declara y dice, después de estos 70 años, el pueblo regresará nuevamente. Y cuando se viene el cumplimiento, que está todavía Daniel en la corte del rey y el profeta Ezequiel está todavía con el pueblo en el río Quebar a los 70 años, también el espíritu de Daniel se apercibe a través de los rollos y en ese tiempo está en el poder, en el mando, el rey Ciro, que también profetizó Isaías algunos 150, 170 años antes que dejaría regresar el pueblo. Todo esto para que nosotros entendamos que el pueblo regresa de la cautividad. Y esa palabra cautividad significa desierto donde podemos estar, significa un tiempo de prueba, un tiempo de proceso donde podemos estar. Y Dios tuvo que permitir que el pueblo pasara por estos 70 años para que el pueblo reconociera que Él es su Dios. A veces, muchas veces, el Señor nos está hablando y nosotros estamos quizá distraídos o pensando en otra cosa. Y el Señor tiene que permitir que nosotros pasemos por ciertos procesos para que aprendamos a descansar, a depender y a obedecer lo que nos está diciendo. Entonces, en conclusión, se cumple lo que dijo el profeta Jeremías, los 70 años y regresan, pero aún regresando, el pueblo cuando está en Judá, en lugar de concentrarse en las cosas de Dios, vemos que ellos van al monte, dice el profeta Geo, a buscar leña, a buscar madera para construir su propia casa, pero no están enfocados en la casa de Dios, como en estos tiempos que estamos viviendo, que nosotros tenemos que velar, que tenemos que nosotros identificar tantos espíritus de distracciones que a veces nos arropan y perdemos el enfoque en el Señor. Y eso es lo que permite que venga, en que uno caiga en una etapa de que uno se duerma al propósito, al llamado al cual Dios nos está haciendo. Cuando vemos la raíz de esa palabra despertar en el hebreo es ur, y que significa, esa palabra significa realmente, significa inquietar, significa moverse, significa sacudirnos. Es decir, que esta palabra del hebreo, cuando buscamos esa raíz, ¿verdad? Hebrea, ur, significa que el Señor nos despierta, nos mueve, nos sacude, para que nosotros entendamos que tenemos que ver y alcanzar el propósito. Y más en este tiempo, si Dios le está hablando al pueblo a través del profeta y dice, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, quiero decir y hacer un paréntesis en esto, de que así como hubo 3 invasiones con el rey Nabucodonosor, cuando entra la primera vez en el 604 antes de Cristo. En ese tiempo todavía no era el rey, sino el príncipe, pero luego vemos que va nuevamente en el 597 y por último en 586 destruye el templo, se lleva los tesoros que están en el templo de oro, de plata, y se lo lleva todo con él. Y vemos entonces que así como hubo 3 invasiones al pueblo por su desobediencia, por su rebeldía, también hubo 3 retornos. Y vemos que el primero fue entonces con Zorobabel en el 538. Por eso es que dice el profeta, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador. Él viene como el gobernador ahora del pueblo de la tribu de Judá. Pero luego vemos que también regresa Esdras como sacerdote para poner la cosa de Dios en orden. Y luego Nehemías
en el 445 para levantar los muros que estaban destruidos. En otras palabras, cuando nosotros estamos pasando por cualquier situación, en medio de eso el Señor no nos deja solo. Siempre viene una palabra de fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que está al cuidado de cada uno de nosotros. Él entiende, ok, desobedecimos, traspasamos el orden de Dios, pero en medio de eso siempre podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver el abrazo del Padre. Y aunque ellos estaban en cautividad, no los dejó solo. Había un estadista llamado Daniel en la corte del rey, velando por el pueblo también, al cual Dios le hablaba, y estaba un profeta, Ezequiel, que era sacerdote por su genealogía, él era sacerdote, pero por su llamado profeta. Entonces vemos que, número uno, estas tres acciones, Dios nos despierta, es decir, nos motiva, nos incita, nos sacude para que escuchemos su voz, porque muchas veces con los afanes que estamos arropados, a veces no podemos, no tenemos el tiempo de escuchar la voz de Dios, y es tan importante que nosotros, nuestros oídos espirituales estén abiertos para escuchar su voz. ¿Cómo podemos accionar? ¿Cómo podemos cumplir con su llamado? ¿Cómo podemos hacer el propósito si nuestros oídos espirituales no están abiertos? Y en este tiempo, más que nunca, nosotros tenemos que alinearnos lo que dice el Señor, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Más que nunca nosotros sabemos que estamos en el reloj de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros entender esto? Por lo que está pasando ahora mismo con Israel, por esta guerra que empezó desde octubre y empezó, claro, con este grupo terrorista de Hamas, pero vemos también que se involucra Hezbollah, pero también vemos que detrás de todo eso está Irán. Lo que debemos de entender que la estatua que vio Daniel, que la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, que en ese tiempo era Babilonia, que conocemos hoy en día como Irak, y luego el pecho, que era de plata, que entonces era el imperio medo-persa, que hoy en día es Irán. Es decir, que para que ustedes vean que estos espíritus territoriales continúan operando. Entonces, para escuchar su voz, en Ezequiel capítulo 2, versículo 1, 2 dice, y vuelvo y le digo, ya Ezequiel fue llevado cuando la segunda invasión, pero se queda ahí ministrándole al pueblo. En otras palabras, no importa dónde tú te encuentres hoy día, en este momento, no importa la prueba que esté enfrentando, los desafíos que estén delante de ti, en medio de todo esto, si tú continúas apegados al Espíritu Santo, Él siempre va a estar ahí peleando tus batallas, peleando por ti. Y es importante tener ese oído espiritual. Entonces, en Ezequiel capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice la palabra, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En otras palabras, cuando el Señor nos está hablando de esa manera, y mira cómo le habla el profeta Ezequiel, que fue tomado en la segunda invasión, pero ahora tiene la responsabilidad delante de un pueblo de hablarle. ¿Cómo podemos hablarle a un pueblo si primeramente nosotros no escuchamos la voz de Dios? Por eso esa primera acción tan importante, escuchar la voz de Dios. Y vuelvo y repito, en Ezequiel 2, del 1 al 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, está hablando el Señor, y hablaré contigo. Y luego, ¿qué me habló? Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Qué palabra tan poderosa. Es decir, en otra palabra, por eso es que esa palabra despertar
significa inquietar, significa que cuando Dios nos despierta, nos sacude, nos motiva, nos incita, pero al mismo tiempo que el Señor abre nuestros oídos espirituales, también Él abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender qué está aconteciendo en el mundo espiritual. Entonces aquí el profeta viene y dice, y me habló y me afirmó. Cuando Dios nos habla, viene también esa fortaleza, viene esa firmeza, viene lo que es esa convicción de parte de Dios diciendo, soy yo que te estoy hablando, soy yo que te estoy inquietando, soy yo que te estoy despertando para un tiempo como este. Y es tan importante entender que la iglesia tiene que abrir sus oídos espirituales para despertar y sus ojos espirituales para ver lo que está a nuestro alrededor y lo que está aconteciendo en este tiempo. Ahora mismo hay 3 organizaciones mundiales que realmente están dirigiendo lo que es el planeta Tierra, la raza humana. Estas 3 organizaciones que son las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial. Ellos realmente dictan lo que va a acontecer. Si ustedes ven cuando se reúnen los presidentes que hacen el Summit, el G20 y todo eso, ellos determinan, o cuando están aquí en los Estados Unidos, especialmente en el Midtown Manhattan, en las Naciones Unidas, determinan qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a acontecer. Y por eso es que los gobiernos, especialmente de los países subdesarrollados, tienen que estar sometidos a esta agenda. Y todo esto es preparándose para esta agenda que tenemos por delante, 2030. Y por eso es que la iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede continuar con los oídos espirituales cerrados a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. La iglesia no puede continuar. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas, de los maestros, aquellos que tenemos realmente una responsabilidad delante de un pueblo para crear conciencia a ese pueblo de lo que está aconteciendo en este tiempo. Entonces, vemos aquí y tenemos que entender que nada está por casualidad. Tenemos que entender que el 14 de mayo de 1948, cuando Israel nace como nación, lo cual también declaró el profeta Isaías, que dijo, nacerá una nación en un día. Todo el pueblo, el mundo se sorprendió de cómo Israel nació como nación en un día, el 14 de mayo del 48. De ahí ya tenemos el cristiano tiene que despertar a ver que la palabra profética de Dios se está alineando a todo. Porque de todas maneras, aunque sabemos que una vez que el Señor murió y resucitó, ¿verdad? Hubo un pare de Dios, el Señor para con Israel, pero no significa que el Señor abandone a Israel, sino que hubo un pare para dar lugar, como dice el apóstol Pablo luego en el libro de los Romanos, a la plenitud de los gentiles que somos nosotros. 2000 años después que el Señor muere, es sepultado y también resucita. Entonces ahora el Espíritu Santo riega también con nosotros que somos los gentiles y somos los que somos injertados al pueblo de Israel para nosotros llevar a cabo esta gran comisión. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a escuchar la voz de Dios? Número 2, la acción número 2 es para hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En este tiempo, iglesia, tenemos que entender que más que nunca nosotros tenemos que despertar nuevamente a esa comisión evangelística de alcanzar a otros para Cristo. Si nosotros creemos que el Señor vuelve, como nosotros sabemos que Él vuelve, porque Él prometió, entendemos lo que es la etapa del arrebatamiento, porque no podemos confundir el arrebatamiento con su segunda venida. Son 2 eventos diferentes. Entonces debemos de entender de que tenemos que despertar a escuchar su voz para nosotros ver lo que está pasando en el mundo espiritual, que no es casualidad. Es increíble las estadísticas que nos dicen que después
por ejemplo, de este COVID-19, tantas personas cuando van a los médicos, o se dice que por la vacuna, o se dice que es por lo que se está comiendo, según las estadísticas, pero de 10 personas, 5 a 6 viene un diagnóstico de cáncer. ¿Cuántas personas no hay un aceleramiento de muerte? Es increíble que en la iglesia a un familiar muere acá, otro allá, y todo lo que nosotros estamos oyendo, y es lo que poquito que oímos, es muerte, muerte, diagnóstico de enfermedades, diagnóstico especialmente de cáncer. Antes eran las mujeres con la mama, con el seno, pero ahora no, ahora también son los hombres con la próstatas y 20,000 cosas. Tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar conscientes que esto no es una casualidad. El Espíritu Santo nos está hablando, así como le habló al profeta Ezequiel en ese tiempo, y vuelvo y le repito para que usted lo lea en su casa, Ezequiel 2, del 1 al 2, y le dice, vino el Espíritu a mí y me afirmó, es decir, me afirmó para que entendiera, soy yo que te estoy hablando, soy yo que te estoy diciendo, soy yo que estoy contigo. Entonces, número 2, nos despierta para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento de la verdad. Si hay algo en este tiempo que la iglesia tiene que despertar para hacer la voluntad de Dios, es ir y alcanzar al perdido. Es nosotros ir donde están las personas en las calles. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo también? No sé si ustedes escuchan, en cualquier lugar donde usted se encuentre, ese promedio de hombres jóvenes de 30, 40, ¿cómo puede ser posible que mueren de un ataque al corazón? No, es que lo que están ingiriendo, esa mezcla de drogas con el fentanil, cuando se abusa o se toma algo más, le da un ataque al corazón. Ahora, ¿qué hace los medios o qué hace los hospitales para que no haya un escándalo en medio nuestro? Oh, murió de un ataque al corazón. Pero la pregunta es, ¿por qué murió de un ataque al corazón? ¿Por qué? Porque no quieren decir que se ingirió tal droga, que esa droga, claro, vino desde la China, entró por California, el fentanil, y es una droga sintética. Y eso está matando aquí en los Estados Unidos, que uno poco que se entera, jóvenes, hombres y mayormente hombres, jóvenes de 32 años, 35, ¿cómo puede ser posible? Nosotros como pastores fuimos al hospital y cuando yo veo a aquel joven apenas 33, lleno de vida, pero ahí muerto. Y por más que se trataba y la mamá insistiendo, hagan exámenes, su cerebro ya estaba muerto, no tenía oxígeno y le hicieron como 4 tipos de diferentes exámenes y no, duró una semana ahí hasta que los médicos tuvieron que decirle, señora, ya no se puede, su cerebro está muerto, hace una semana que murió. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ok, la iglesia tiene que continuar intercediendo, la iglesia tiene que continuar orando como estamos haciendo, pero tenemos que hacer más, tenemos que llevar el evangelio. Lo único que puede traer salvación a una vida es Jesucristo, que nosotros le digamos, hay un solo camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Tenemos que llevar la palabra de salvación, la que liberta, la que sana, la que trae vida, la que le da esperanza a las madres, madres angustiadas. En estos días, antes de ayer, hablaba con otra hermana en otra nación, no aquí en Estados Unidos, y me dice, pastora, yo la llamo después porque estoy en una funeraria. La hija de una prima mía se suicidó, una joven bellísima de 18 años. Es algo, ¿por qué? Porque también los jóvenes han perdido la esperanza. No hay esperanza. Yo hablo con jóvenes de diferentes partes
y todo lo que los jóvenes nos dicen, pero en el tiempo de ustedes la economía estaba mejor. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta inflación? Los intereses para comprar una propiedad está altísimo. Si se va al supermercado, mire cómo están las comidas. En otras palabras, nuestros jóvenes no ven que tienen un futuro, no tienen esperanza. Entonces, nosotros como pastores, pero sobre todo como padres, nosotros como mentores, tenemos que alimentar la fe. Entonces, por eso es este despertar. ¿Por qué Dios despierta a su pueblo? ¿Por qué Dios nos está despertando a nosotros? ¿Por qué Dios te está despertando a ti? Me está despertando a mí en este tiempo. Así como hace siglos atrás, a través del profeta Geo, lo dice claro, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Y fíjense el orden de Dios, empieza por la cabeza. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador. Pero luego despierta a Josué. ¿Quién es Josué? Era el sumo sacerdote. No estamos hablando de Josué, el asistente de Moisés allá en el libro de Éxodo y luego del libro de Josué. No, estamos hablando Josué, sumo sacerdote de la genealogía de Aarón, acontece siglos después, para no crear confusión. Y luego también dice el orden de Dios, y despertó el espíritu del resto del pueblo. ¿Para qué? Para hacer su obra. Es decir, que nosotros estamos en un tiempo muy importante en las manos de Dios y cada uno somos importantes. Cada discípulo es importante, como nosotros como pastores instruimos a nuestro pueblo. Entonces vemos aquí tres acciones. Dios nos despierta para oír su voz. Número uno, Dios nos despierta para hacer su voluntad. Y número tres, Dios nos despierta para hacer su obra. ¿Y cuál es la obra más importante en este tiempo? Ok, es muy importante el ministerio de adoración. Es muy importante el ministerio de intercesión. Es muy importante el ministerio profético. Todos los ministerios son importantes porque nos complementamos uno al otro. Por eso está el ministerio quíntuple. Pero entre todo eso, Jesús murió por las vidas. Jesús murió para que ninguno perezca. Jesús murió para que todos sean salvos. Y si esa trompeta que nosotros estamos esperando que suene y la iglesia está esperando para ser arrebatada juntamente con él, hay que hacer algo. Y nosotros tenemos que alcanzar al perdido. Tenemos que darle aliento y esperanza, que la fe de los jóvenes aumente, fortalecer a las madres, las mujeres, para que entiendan que en este tiempo tenemos que alcanzar. Pero ese despertar es un despertar espiritual, es un despertar al llamado de Dios, es un despertar a que nosotros entendamos que cada uno de nosotros somos claves en el reino para hacer esa obra de Dios que es tan importante en este tiempo. Vemos que cuando el pueblo despertó y a través de la palabra de Josué, que el pueblo estaba entretenido haciendo lo que querían, entretenidos, buscando madera para hacer sus propias casas, pero no edificar la casa de Dios. Entonces, ahí luego vemos en Ageo capítulo 2, creo que es en el versículo 15, que dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque ellos vieron, hubo un remanente que vio la gloria de la casa, del templo que construyó Salomón, que fue el primer templo que se levantó, pero también vieron cómo ese templo fue destruido. Entonces el profeta dijo, sí, si la tribu de Judá vio la gloria primera, lo que Dios va a ser aún mayor. Entonces tú y yo somos parte de eso. Tú y yo somos parte de este avivamiento que tenemos que orar que se acelere, porque esta agenda que viene, esta agenda 2030, no viene fácil y no viene desde ahora. Esta es una agenda que se está trabajando desde el 2015 y vemos lo que aconteció en el 2016, cuando aquí en los Estados Unidos Trump toma la presidencia y movió lo que fue la embajada en Israel, de Tel Aviv, la movió a Jerusalén. Son hechos que debemos ir alineando. Y fíjense cuando en el 2018 él hace eso.
¿Cuándo fue que Israel nace como nación? En el 48, 70 años después. Es decir, que todo hay un alineamiento a lo que Dios está haciendo. Y la iglesia tiene que despertar para nosotros, número uno, escuchar su voz. Número dos, hacer su voluntad. Y número tres, llevar a cabo su obra. Así que mis hermanas, yo sé que ya con esto el tiempo termina, pero es importante que tú y yo despertemos a lo que Dios quiere. Somos clave, no importa dónde tú te encuentres, en qué parte estés, pero donde tú estás, tú eres clave en el reino de Dios para alinearnos en un tiempo como este, un tiempo profético para nosotros hacer la obra de nuestro gran Dios. Y es sobre todo nosotros alcanzar un alma para Cristo, que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que haya un sacudir, un despertar, que los templos se llenen, que haya un avivamiento como nunca antes, para que cuando esa trompeta suene, la iglesia no esté dormida, sino que esté esperando al amado, que esté lista, que sea una iglesia gloriosa, no una iglesia indiferente, una iglesia apática, una iglesia que no sepa que está pasando, sino una iglesia que esté esperando a su amado, ¿verdad? Así como el cantar de los cantares, que esté esperando a su redentor. Así que, mis amadas, gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra con ustedes, pero esto es lo que Dios me ha puesto a mí en mi corazón para este tiempo, que donde quiera que llegue, que ministre de este gran despertar, de este gran sacudir, para que nosotros estemos listas y seamos parte y de este acontecimiento que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Que Dios le bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, creyendo, Señor, que ha sido el plato fuerte, Padre amado, que cada uno de tus hijos, Señor, hemos recibido. Padre, te damos gracias, Señor, por el instrumento que a ti te plació traer en esta mañana, la vida de la pastora Kenia Sabino. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque para estos tiempos es donde más necesitamos de hijos tuyos, esforzados y valientes, que hablen tu palabra de verdad. Oh, Espíritu Santo de Dios, como boca de trompeta, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra no retorna vacía, Señor, creyendo, Señor, que no seremos como esos hombres olvidadizos, Señor, sino que en tu ley meditaremos de día y de noche, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, que tus ángeles acampen alrededor de la pastora Kenia, alrededor de su esposo, alrededor de sus hijos, Señor, alrededor, Señor, del ministerio, Padre amado, que tú le has entregado, Señor, para que ella siga llevando tu palabra a toda lengua y a toda nación, Padre amado. Que seas tú en este día, Padre amado, guardando su salida desde ahora y para siempre, donde tú hagas un renuevo, Señor, en esta mañana de su entendimiento, Padre amado, para que tu gloria, tu majestad, tu fidelidad, tu bondad, Señor, sea espléndida, Señor, sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio. Gracias, Señor, te damos por la disposición de su corazón de venir en esta mañana a compartir, Señor, de lo que gracia ha recibido de tu mano y de por gracia, Señor, ella ha otorgado en esta mañana. Todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.